Jacob y Esaú, la lucha por la bendición. Desde el principio, antes de que respiraran por primera vez, dos hermanos ya luchaban en el vientre de su madre. Rebeca, confundida por la intensa agitación en su interior, consultó al Señor. Y él le respondió con palabras que resonarían por generaciones. Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Así comenzó una de las historias más tensas y significativas del linaje espiritual de Israel, la historia de Jacob y Esaú. El día del parto, el primero en salir fue Esaú. Su cuerpo era rojizo y cubierto de vello, como un abrigo natural. Inmediatamente después, su hermano Jacob emergió sujetando el talón de Esaú, como si incluso desde el inicio se negara a quedar atrás. Aquella escena marcaría sus destinos, pues ambos estaban destinados a protagonizar un conflicto que definiría su familia y su fe. Esaú creció como un hombre fuerte y libre, amante del campo y la caza. Jacob, en cambio, era más hogareño, reflexivo, atento a los detalles. Mientras Esaú vagaba por los campos, Jacob permanecía cerca de las tiendas. Isaac, el padre, prefería a Esaú, encantado por su habilidad como cazador. Rebeca, la madre, amaba más a Jacob, y llevaba en su corazón la profecía que había recibido de Dios. Un día, Esaú regresó del campo agotado y hambriento. Jacob cocinaba un guiso rojo de lentejas que inundaba el ambiente con su aroma. Esaú, consumido por el hambre, pidió de comer. Jacob, astuto, le ofreció el plato a cambio de su primogenitura. Esaú, despreocupado del valor espiritual de ese derecho, aceptó. Por un plato de comida, vendió su lugar como primogénito. En ese momento, la historia dio un giro. Jacob no solo obtuvo un derecho legal, heredó una promesa sagrada. Años después, cuando Isaac envejeció y su vista fallaba, sintió que su final estaba cerca. Llamó a Esaú y le pidió que fuera al campo, cazara algo y preparara un guiso para él. Tras comerlo, lo bendeciría como heredero de la promesa. Rebeca escuchó, y el peso de la profecía cayó sobre ella. Preparó un plan para que Jacob, no Esaú, recibiera la bendición. Rebeca cocinó el guiso. Vistió a Jacob con las ropas de Esaú. Cubrió sus brazos y cuello con piel de cabra para simular el vello de su hermano. Jacob, temeroso pero obediente, se presentó ante Isaac. El padre, ciego, dudó. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú, murmuró. Sin embargo, el olor de las ropas y el tacto de la piel falsa lo convencieron. Comió, y luego bendijo a Jacob con las palabras más poderosas que un patriarca podía otorgar. Dios te dé del rocío del cielo y de la abundancia de la tierra. Que naciones te sirvan y pueblos se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Jacob salió de la tienda con el alma transformada. Esaú regresó poco después, y al descubrir el engaño, clamó con amargura. ¿No tienes también una bendición para mí, padre mío? Pero la bendición ya había sido dada. El dolor de Esaú se tornó en furia. Juró matar a Jacob en cuanto Isaac muriera. Rebeca, temiendo por la vida de su hijo menor, lo envió lejos, a la tierra de su hermano Labán. Allí Jacob viviría años de trabajo, engaño y crecimiento. Se enamoró de Raquel, pero fue engañado y casado primero con Lea. Trabajó 14 años por el amor de su vida. Lo que sembró, lo cosechó, pero también fue bendecido. Multiplicó su ganado, tuvo hijos, prosperó, y supo que un día debía regresar. Cuando Dios le dijo que era hora de volver, Jacob obedeció. Mientras regresaba, le informaron que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. El miedo lo invadió. Dividió su campamento, envió regalos, rogó a Dios. Esa noche, se quedó solo. Y en la oscuridad, alguien lo enfrentó. Un hombre misterioso luchó con él hasta el amanecer. No era un simple hombre. Era un mensajero divino. Jacob resistió, aunque el hombre lo hirió en la cadera. Aún cojeando, Jacob no lo soltó. No te dejaré hasta que me bendigas, dijo. El ser le preguntó su nombre. Jacob, respondió. Y entonces escuchó, ya no serás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Esa noche, Jacob fue marcado no solo con una herida, sino con una identidad nueva.
Al día siguiente, vio venir a Esaú. Se inclinó 7 veces ante su hermano. Esperaba la espada, pero Esaú corrió, lo abrazó y lloró. El pasado fue redimido. Jacob, agradecido, dijo: ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Había ocurrido el milagro del perdón. 2 hermanos, enemigos, se volvieron a mirar con amor. La historia de Jacob y Esaú no solo es un relato antiguo, es una metáfora viva del alma humana. En cada uno de nosotros habita un Jacob que anhela, que planea, que lucha por su lugar en el mundo, y también un Esaú, impulsivo, espontáneo, que a veces desprecia lo que tiene por lo que desea en el momento. Esta dualidad interna nos confronta con nuestras propias decisiones y las consecuencias que arrastran. La bendición que Isaac otorgó no era un simple deseo paternal. Era una transferencia espiritual, una proclamación que sellaba un destino, una declaración que afectaría generaciones enteras. Por eso su entrega, su robo y su significado siguen siendo tan intensamente debatidos hasta el día de hoy. ¿Puede la bendición robarse? ¿O simplemente se manifiesta a través de quienes están destinados a portarla, aun si los caminos son torcidos? En el exilio, Jacob aprendió el valor de la espera, el costo del amor, la complejidad de las relaciones humanas. Labán, su suegro, se convirtió en un reflejo de sus propios engaños. Lo manipuló, lo usó, lo retuvo. Pero en ese terreno hostil, Jacob se convirtió en padre, en líder, en hombre. Dios no lo abandonó, porque incluso en medio del error, el propósito divino seguía obrando. Cuando luchó con el ángel, Jacob también luchaba con su pasado, con sus miedos, con su culpa. Y al final, lo que obtuvo no fue solo una bendición, sino una nueva identidad. Israel, aquel que lucha con Dios y con los hombres y vence. Esa noche marcó un antes y un después, porque quien lucha con Dios y sobrevive, nunca vuelve a ser el mismo. El perdón de Esaú es uno de los actos más poderosos de toda la narrativa bíblica. En lugar de aferrarse al rencor, eligió la paz. En lugar de exigir justicia, dio gracia. Esaú nos enseña que el poder más grande no está en la venganza, sino en el abrazo. Y que la verdadera victoria es cuando elegimos sanar, aunque tengamos derecho a destruir. Jacob y Esaú no fueron ni héroes ni villanos. Fueron hombres, con luces y sombras, con errores y virtudes, con momentos de gloria y de quebranto. Y es precisamente eso lo que los hace tan cercanos a nosotros. Porque todos alguna vez hemos mentido como Jacob, y todos alguna vez hemos sentido el dolor de Esaú. Todos, en algún momento, necesitamos reconciliarnos. Y esa reconciliación no siempre empieza con palabras. A veces comienza con una lucha interna, con una noche oscura, con un silencio largo, con una herida que no se cierra. Pero si seguimos caminando, si no soltamos a Dios, como Jacob no lo soltó, tarde o temprano escucharemos esas palabras: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Y ahí sabremos que hemos sido transformados no por lo que hicimos, sino por con quien caminamos.